Buenas noches, compañeros y compañeras. Eh, Bienvenidas y bienvenidos a este foro. Eh, Desde el espacio convocado hace unos días en Oaxaca, ¿no? Hospedados Buenas por los noches, compañeras compañeros y compañeras de UCISONI. Eh, Hemos convocado a este foro a 60 años de la renacionalización de la industria eléctrica en México, para luchar hoy también por esa renacionalización ante el avance de las empresas privadas y de los capitales extranjeros en nuestra industria eléctrica. Esta noche, distintas organizaciones nos damos cita para impulsar este diálogo y esta convocatoria a movilizarnos, a organizarnos y a tomar conciencia de lo necesaria que es luchar por recuperar la industria eléctrica para el pueblo. Eh, las organizaciones convocantes son el Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz, la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia CONUR, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo Usizoni, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo Movimiento de Liberación, COSEI ML, la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia, COPIR, la Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo, con presencia en Chiapas, la Resistencia Civil de las Chuapas, Veracruz, la Corriente Sol Rojo y el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, MOPOR. En nombre de todas estas organizaciones les damos la bienvenida a este foro por la renacionalización de la industria eléctrica hoy, a 60 años de la nacionalización que se dio en el sexenio de Adolfo López Mateos, y que hoy recordamos no como un día de conmemoración, sino como un momento para luchar por recuperar la industria eléctrica. Igualmente, damos un agradecimiento a los compañeros del Grupo Acción Revolucionaria, que el día de hoy nos ayudan con la cuestión técnica y nos ayudan también en la transmisión, y que se solidarizan y se hacen convocantes de las movilizaciones que vamos a estar haciendo el próximo 12 de octubre. Un agradecimiento a las compañeras y compañeros del Grupo Acción Revolucionaria que están transmitiendo también en su página, así como a la Alternativa Socialista, que también está solidarizándose con este esfuerzo para la difusión de este evento en su página. Y a todas y todos las radios comunitarias y las distintas organizaciones que están retransmitiendo este evento en distintas formas, por radios, por internet o las radios comunitarias. Eh, y bueno, eh, las organizaciones convocantes, próximamente haremos público un pronunciamiento que hemos elaborado en conjunto, en donde hacemos un llamado a tomar conciencia sobre algunos ejes básicos que son eh, la condonación a los usuarios en resistencia que tienen adeudos, es decir, la exigencia del borrón y cuenta nueva ante los altos cobros y los cobros ilegales, por una tarifa social justa de todos los usuarios, para que todos los usuarios, independientemente de su condición económica, puedan pagarlo. Establecer la energía como un derecho humano, la renacionalización de la industria eléctrica y la renacionalización en una perspectiva ecológica. En este sentido, estamos convocando una jornada de lucha que ya mis compañeros y compañeras podrán exponer. Entonces, para dar inicio y tras la presentación, le damos la palabra al compañero Carlos Bea de UCISONI, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, que nos va a dar la primera intervención. Adelante, compañero. Sí, buenas noches a todos y todas. Bueno, pues domingo 27 de
septiembre de este año 2020. Soy Carlos Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, Usisoni. Y bueno, pues Usisoni es de los promotores desde hace ya muchos años de un movimiento de resistencia en contra de lo que nosotros llamamos abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Marcados estos abusos principalmente por el tema de cobros excesivos, pero también por las afectaciones que tenemos los usuarios a partir de la falta de mantenimiento de las redes de transmisión, también por la afectación que provoca los proyectos, los megaproyectos eléctricos en nuestra región. Y uno de los aspectos también importantes es el que muchos de nuestros compañeros y compañeras han sufrido afectaciones directas también y las siguen sufriendo por el mal servicio en términos generales. Usisoni inició este movimiento hace ya casi 20 años, ¿sí? Y junto con otras organizaciones dimos vida a la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas eléctricas. En este movimiento fundacional, pues compartimos la iniciativa con compañeros del sur de Veracruz, pero también con organizaciones que mantienen viva la lucha y la presencia, como los compañeros de Luz y Fuerza del Pueblo y Chiapas, y otras organizaciones que al paso de los años han venido sumando a este proceso, que no solamente, como bien señala el compañero Emilio, no solamente es un movimiento de resistencia, sino que también busca construir espacios para que la industria eléctrica pase al control del pueblo, ¿sí? Y se recobre con ello el propósito original de la Comisión Federal de Electricidad de ser una empresa propiedad del pueblo de México y no un conjunto desarticulado de empresas particulares al servicio de las transnacionales. La presencia de resistencia civil Usisoni se da en más de actualmente unas 35 comunidades, ¿sí? Que van desde el municipio de Jesús Carranza en Veracruz hasta San Juan La Jarcia en la Sierra Sur de Oaxaca, pero la base principal de resistencia somos unos 4.500 usuarios que estamos en huelga de pago. Se concentra fundamentalmente de Ixtepec hacia la zona de Matías Romero y San Juan Guichicovi. Hay comunidades enteras que ya tienen años en huelga de pagos. Llegan los operativos de la Comisión Federal de Electricidad a cortar la energía eléctrica, ¿sí? Y hemos aprendido también a reconectarnos. Llega la Comisión Federal de Electricidad y se lleva los cables. Hemos sustituido los cables nosotros. Entonces, es un movimiento que busca también autogestionar el manejo de la energía eléctrica, y uno de los propósitos fundamentales que tenemos es de que sea considerada la energía eléctrica un derecho humano, como lo es el agua, como son otros bienes que nos permiten de alguna forma pues tener cierta calidad de vida. Usisoni en este largo caminar pues hemos sufrido las represalias de la Comisión Federal de Electricidad, hemos tenido que utilizar la acción directa en ocasiones, algunos hemos tenido órdenes de aprehensión, hemos estado sujetos a denuncias de tipo penal. Actualmente hay 6 compañeros de Usisoni que tienen denuncia penal por el delito de privación ilegal de la libertad, que tiene que ver con la toma de oficinas de esta empresa. Y bueno, pues al paso de los años hemos venido articulando, creciendo en relaciones y también enfrentando
pues un tema que es cada vez más preocupante, que es la imposición de megaproyectos, ¿sí? Incluyendo el actual corredor interoceánico, que es un proyecto del gobierno de la Cuarta. Bueno, no quiero ir susceptibilidades, pero que al final de cuentas le está dando continuidad a viejos proyectos neoliberales, vinculando en la imposición de este megaproyecto, pues a empresas de la mafia del poder, ¿no? Tenemos metido a Carlos Hanron aquí en la región y para nosotros es preocupante porque junto con la modernización y ampliación de puertos, del ferrocarril interoceánico, de carreteras, de un gasoducto al servicio de empresas tejanas, pues también está planteada la creación de por lo menos 5 parques eólicos más y una vía de alta tensión. Se plantea que pueden ser 3 tendidos eléctricos de alta tensión, ¿no? Todo esto a espaldas del pueblo, con imposiciones y generando rupturas en el tejido social. Es decir, no solamente, y quiero concluir con esto, no solamente luchamos en contra de los abusos, de la privatización, del mal servicio que heredamos de los gobiernos anteriores, sino también estamos enfrentando la política antipopular del actual gobierno y en ese caso de la dirección de Manuel Bartlett, un viejo priista incorporado al gobierno de la Cuarta, ¿sí? Y que en el marco de la región del Istmo está tratando de imponer también una serie de megaproyectos. Pocas organizaciones, y lo digo un poco con preocupación, estamos enfrentando realmente a este monstruo y esperamos que en la marcha, en el caminar, puedan algunas organizaciones replantearse su posición frente a este proyecto de despojo y de muerte. Un saludo a todos y a todas y a cuidarse mucho porque está repuntando otra vez esta porquería. Salud y revolución social. Gracias. Muchas gracias, compañero. Justo en el tiempo. Eh, Antes de pasar con el siguiente ponente, con la siguiente ponente, eh, mencionar también que se está transmitiendo a través de las 6 páginas de la Coordinadora Socialista Revolucionaria este evento como parte de las organizaciones que impulsaron la compartición, ¿no? de este foro. También decir que estamos llegando a los 250 espectadores que nos están viendo y el número sigue subiendo. Eh, y bueno, con este número le damos la palabra ahora a la compañera Margarita Toledo. Ella es una compañera de Oaxaca, que es parte de la COPIR, la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia. Le pedimos a la compañera que pueda prender su micrófono y que pueda pasar a participar igual con 7 minutos. Adelante, compañera. Hola, muy buenas noches, compañeros. Un fuerte abrazo, un saludo desde aquí de Chahuites, Oaxaca. Sí, somos representantes de la COPIR. La COPIR nació a causa de los abusos de la CFE que teníamos constantemente aquí en el Istmo de Tehuantepec, que seguimos teniendo todavía. Estamos coordinados con Chadani, Santa María Chadani contra Álvaro Obregón, Chahuites, las pesquerías Puerto Paloma y Trejo. Estamos trabajando, estamos en resistencia, estamos en huelga de pagos desde hace de 10, 7 y 4 años que estamos trabajando, estamos en huelga de pagos, estamos aquí parados realmente. Nació por los abusos y por los pagos, los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces se tuvo la necesidad de organizarnos para poder dar frente a todo esto que está en realidad pasando, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Entonces así nació COPIR, así nacimos, así estamos en pie de lucha todos los días. Todos los días son realmente lucha, porque realmente ellos todavía siguen presionándonos, abusando todavía de las personas que todavía no están
pues en defensa de todavía, ¿no? Y entonces, así nació COPIR, tenemos 10, 7 y 4 años de lucha. Ha habido muchas represiones, es verdad. Ha habido, hace 2 años, tenemos 4 años nosotros aquí en Chahuites. Hace 3 años fue el asesinato de mi hermano. Entonces, pero seguimos en pie de lucha y queremos pues realmente darle a conocer la lucha de nosotros, de los pueblos que estamos aquí en el Istmo, porque no podemos creer que nosotros mismos produzcamos la luz, la electricidad y nos cobren los recibos súper caros, vengan súper caros. Estamos en el Istmo, produce la electricidad y somos los que más pagamos. Hay empresas que no pagan nada, pero los pobres siguen pagando excesivamente. No hay un acuerdo todavía, estamos luchando por el borrón y cuenta nueva y tarifas justas y fijas y que la luz sea un derecho humano, porque realmente lo necesitamos, porque ahorita en este momento que estamos organizados, nos damos cuenta que necesitamos la luz hasta ahorita para estudiar para los niños. Entonces, todo eso tenemos que ver y por eso estamos también nosotros en que sea tomar otra vez la luz que sea del pueblo, realmente que sea de los mexicanos, no que sea de unos pocos para que sean cobros excesivos, sino que los pobres alcancen eso que es la electricidad para sus comunidades, para sus servicios, porque realmente si la luz sigue siendo privatizada, nosotros realmente los pobres no alcanzaríamos realmente pagar la luz, no tendríamos cómo pagarla. ¿Comeríamos o pagaríamos? Ese es el lema. ¿Comemos o pagamos? Entonces, realmente por eso queremos la luz que vuelva a ser de los mexicanos, que realmente la luz sea realmente de los mexicanos, que salgan las empresas privadas, porque las empresas privadas lo único que están haciendo es saqueando al pueblo de México, ¿no? Cuando nosotros realmente ya fuimos realmente conquistados y ahora siguen saqueando nuestro país. Y a ese momento damos un llamado también al pueblo, al país de México, que se una a esta lucha, porque realmente que haya un despertar en nosotros, que haya un despertar, que veamos las cosas, que no tengamos miedo a manifestarnos, ¿no? Ahorita estamos haciendo este foro virtual, ¿por qué? Por el motivo de la pandemia, ¿no? Pero no tengamos miedo, compañeros, a manifestarnos, a realmente alzar nuestra voz y decir estamos y queremos la luz vuelva a ser México, realmente vuelva a ser del pueblo, no de muy pocos, para que saquen provecho de nuestro país, ¿no? Entonces, realmente por eso estamos en esta lucha, que la luz vuelva a ser mexicana, realmente de los mexicanos que estamos luchando, pueblo mexicano, te pedimos ahora, te invitamos a que tú vuelvas, despiertes, para que te unas a nosotros, te unas a esta lucha, que no sea en vano. Ya ha habido compañeros, estaba escuchando al compañero que hay órdenes de aprehensión, sí es verdad, ha habido muertes por estas luchas, pero estamos de pie, compañeros, y seguiremos hasta la victoria. Un fuerte abrazo al pueblo de México, a los que nos están escuchando, todos los compañeros, un fuerte abrazo, compañeros. Muchas gracias, Margarita. Ella fue Margarita de la COPIR. A continuación, le vamos a dar la palabra al compañero Francisco Jiménez. El compañero Francisco Jiménez es de la Resistencia Civil de las Chuapas, Veracruz, y le damos la palabra para que nos exprese eh, su posición, sus experiencias. Por favor, compañero, prenda su micrófono. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, compañeros, compañeras. Desde el sur de Veracruz, aquí en las Chuapas,
Agua Dulce, los últimos municipios del sur de Veracruz, colindantes con el estado de Tabasco, mandamos un fraternal saludo. Y también tenemos que decir que estamos muy decididos, muy comprometidos, muy apasionados en la lucha por la defensa del patrimonio familiar, que incluye que las familias mexicanas deben vivir bien porque es un derecho humano. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos consagra en sus artículos 1, 2, 3, 4 los derechos humanos que tenemos todos. Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la vivienda digna, incluso hasta el esparcimiento. De tal forma que las políticas públicas han venido afectando estos derechos a través de los años. Desde los últimos 35 años que empezaron las políticas privatizadoras, el pueblo de México, las familias mexicanas, los pequeños negocios se han visto afectados en sus ingresos, en sus trabajos. En México se trabaja mucho, se pagan muchos impuestos y se vive mal. Y pongamos 3 ejemplos. Las carreteras mexicanas cobran altísimos impuestos por transitar, afectando nuestro derecho a libre tránsito. Las escuelas cobran cuotas muy altas que los padres y las madres sufren muchísimo para pagarlas, afectando el derecho a la educación. Las clínicas carecen de médicos, carecen de medicinas, afectando el derecho a la salud. Entonces, ha llegado el momento de decir, ya basta, ya basta, ya basta. Hoy estamos haciendo este foro específicamente en contra de la Comisión Federal de Electricidad por los abusos excesivos, por la tarifa, por la privatización y por la reforma energética. Y es necesario dejar muy claro que estamos en contra de la reforma energética, de la política neoliberal, de la privatización, de los medidores digitales, de las 40 y tantos tarifas que tiene la Comisión Federal para un solo servicio que es la energía eléctrica. Y basta decir que la Comisión Federal tiene 7 tarifas para el uso doméstico, de una manera perversa, dolosa, maquiavélica, en donde dice que la temperatura y el calor es el criterio que siguen para imponer tarifas. Nos oponemos categóricamente a esa política nefasta de la Comisión Federal de Electricidad. No es posible que un kilowatt-hora cueste en Tabasco $1.50 y en las Chuapas cueste $5 en tarifa DAC. Es agresivo, es despojar a la familia de su patrimonio. Queremos decir también que es muy importante que este mensaje, que este foro llegue a muchas organizaciones que luchan y que en muchos lados hay pueblos gimiendo de dolor por las condiciones económicas de esta patria nuestra que tanto queremos. Y a 60 años de que el presidente López Mateos nacionalizara la industria eléctrica en manos entonces de aquellos canadienses, y dijo también un mensaje profético. Dijo, cuidado porque en el futuro algunos gobiernos o algunos extranjeros van a intentar apropiarse de los recursos naturales del pueblo de México. Y hablaba específicamente de la energía eléctrica y del petróleo. Hoy eso ya se está dando. Con la reforma energética, que de manera perversa, como se ha venido ventilando últimamente, se logró esa reforma que despoja al pueblo de México de sus recursos naturales. Todos en México tenemos derecho a una vivienda digna que incluye agua y energía eléctrica. Y ahí está el artículo 114, firmado con la Organización Internacional del Trabajo, de la que es parte el gobierno de México, que está firmada, y que es un derecho. De tal forma que debemos solidarizarnos, organizarnos
luchar juntos, tomarnos de la mano como buenos mexicanos por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestro trabajo, por la educación, por la salud, por el libre tránsito. Organizarnos para exigir esos derechos. Los derechos humanos no están a disputa. Los derechos humanos no están a discusión. Los derechos humanos están consagrados en la Constitución. Y entonces tenemos que luchar en lo social, tenemos que luchar en lo jurídico y tenemos que luchar, aunque se oiga mal, en lo político también, para terminar con esta clase nefasta de políticos mexicanos que se han llenado la bolsa más no poder en estos gobiernos nefastos que hemos tenido, en estos gobiernos que se han llenado la bolsa, cobrándole a las empresas extranjeras para que vengan a saquear al pueblo de México. Y hablamos de energía eléctrica, y hablamos de agua, y hablamos de minería, y hablamos de carreteras privatizadas, y hablamos de las carreteras que hicieron en la Ciudad de México, donde solo se puede circular con una tarjeta privada que dan esto. Hágame favor, en la patria mexicana vienen a mandar los mexicanos. Entonces, es momento de levantar la voz, de unirnos y de sacar el pecho y decir, ya basta, vamos a luchar y vamos a ganar. Hay represión, hay intimidación, hay demandas, hemos perdido muchos amigos, compañeros en la lucha, muertos y detenidos, ¿sí? Pero eso nos obliga a luchar más en búsqueda de la justicia y de la verdad. Como pueblo tenemos que luchar y sin duda, si nos organizamos, si luchamos, si le ponemos pasión al trabajo que estamos haciendo, vamos a salir adelante. Un abrazo y que esta convocatoria llegue de manera infinita a todos aquellos que tienen problemas para hacer las cuestiones de su hogar, de su trabajo y de su familia en santa paz. Un abrazo a todos y estamos muy decididos a seguir en la lucha. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Francisco, por estas palabras. Y a continuación le damos la voz a la compañera Lourdes Mazariegos. La compañera pertenece a la Resistencia Civil de Luz y Fuerza del Pueblo. Y bueno, le damos la palabra para que pueda continuar. Compañera, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? ¿No te oímos? A ver, espere, permita. Adelante, ya te oímos. Bueno, compañeros y compañeras, tengan todos muy buenas noches. Reciban ustedes un abrazo fraternal, un abrazo cordial desde la Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo, de la Sierra Madre del estado de Chiapas. Bueno, primero que nada, quiero hablarles y quiero hacerles mención de la historia que ha tenido la Resistencia Civil. Pues se inicia hace más de 25 años de no pago a la energía eléctrica. Después se fueron formando y organizando grupos poco a poco. ¿Cómo se hacía este trabajo? El trabajo se reunía de noche en los campos, en el pueblo, los sembradíos. Entonces ahí es donde se empezó a hacer el trabajo organizativo. La gente se reunía en sus comunidades para empezar a organizarse. Cuando se dio el levantamiento armado de 1994, esa gente que se reunía de noche, esa estructura, esa organización que se reunía de noche, se hizo pública y empezó a luchar por no al pago de la energía eléctrica. Después del levantamiento armado, se empezó un proceso de capacitación de técnicos electricistas. Después, a partir de ahí, se hizo la electrificación de la comunidad La Realidad, que era un territorio zapatista. Entonces, mucho más gente fue interesándose en ese movimiento.
Entonces, a través del ESME, los compañeros de la comunidad se involucraron en esa capacitación y después la gente que era y que no era zapatista empezó a interesarse más y más en este trabajo, con el apoyo del compañero Valente Guevara, que era un ingeniero que empezó a capacitar en los caracoles zapatistas, alrededor de 100 técnicos, y luego se quedó organizándose con toda la gente, organizando a los grandes grupos que no eran zapatistas, pero que estaban interesados en ese movimiento. De ahí nació una red de resistencia. Hasta ahí llegó ese proceso, hasta llegar al año 2000, cuando ya después se empezó a trabajar con 18 comunidades, 18 municipios en otras regiones. El trabajo fue empezando a crecer y avanzar. Ahí hubo mucha gente que fue saliéndose del EZLN, pero que seguían con esa misma conciencia, con esa misma claridad en la conciencia. Entonces empezó a articular en lo que hoy es la resistencia. Al día de hoy somos 78 municipios en todo el estado de Chiapas que estamos organizados, que estamos estructurados en una coordinación estatal, lo que hoy somos Luz y Fuerza del Pueblo. ¿Qué es lo que hacemos? Todo el mundo se preguntará qué es lo que hacemos, qué hace la resistencia. Pues la resistencia no solo lucha por la energía eléctrica, son varias cosas en las que estamos involucrados. Por ejemplo, contra los megaproyectos, que estamos luchando con eso. También estamos luchando en materia de salud, en la defensa de la tierra, principalmente con los derechos humanos, en defensa de los derechos humanos, y también luchando por el control del territorio. Es así, de esa manera como se está trabajando en la resistencia. En cuanto a energía eléctrica se trata, al día de hoy se han capacitado más de 1,000 técnicos electricistas que están totalmente capacitados para la instalación de las casas, instalación de postes, cableado, tendido eléctrico, manejo y funcionamiento de transformadores, desmantelamiento de transformadores, componer transformadores, también para desmantelar todo lo que es lo digital que está viniendo a imponernos Comisión Federal. Entonces, de esa manera es como se trabaja. Prueba de ello es que el gobierno nos ha llegado a un acuerdo con la resistencia de respetarnos, de respetar a la resistencia, ha firmado documentos con la resistencia para respetarnos. Hemos sabido nosotros aquí en el estado de Chiapas que han realizado cortes masivos, cortes extensos. A muchísima gente se le ha estado cortando la energía eléctrica. Pero resulta que nos llevamos la grata sorpresa de que a la gente que está organizada, a la gente que está en resistencia, pues no la han molestado, o sea, la han dejado, han pasado de largo de las casas donde hay gente de la resistencia, y pues se ve ese respeto que nos han tenido hasta el día de hoy, pero pues es prueba de un trabajo organizativo que ha llevado días, ha llevado un proceso para llegar hasta aquí. Entonces yo creo que es muy importante el trabajo organizativo que se vaya teniendo, porque de esa manera es como estamos nosotros trabajando, porque nos dice el gobierno, bueno, los voy a respetar, pero ustedes no detengan a mis trabajadores, no detengan a mi gente. Y la resistencia lo que dice, pues bueno, no te vamos a detener, pero entonces respétanos. Mientras no nos respetes, la gente se levanta. Es así como hemos estado trabajando nosotros aquí en la resistencia. Pues, ¿qué es lo que nosotros exigimos? ¿Qué es lo que se le exige primeramente? Pues que nosotros no estamos pidiendo una tarifa justa, nosotros no queremos pagos preferenciales, no queremos el borrón y cuenta nueva. ¿Qué exigimos nosotros? La renacionalización de la energía eléctrica. Número 2, que las empresas Iberdrola, Endesa,
y Unión Fenosa se vayan de nuestro país. Es lo que nosotros estamos pidiendo, que esas empresas se vayan del país, porque sabemos nosotros que si seguimos pagando la energía eléctrica, estaríamos pagándola a empresarios extranjeros. Todo el dinero no se queda aquí en nuestro país, no se queda en nuestros estados, no se queda en los pueblos, sino que ese dinero se va al extranjero. De nada nos serviría a nosotros pedir una tarifa preferencial, de nada nos serviría a nosotros pedir borrón y cuenta nueva cuando sabemos que ese dinero no va a quedarse aquí dentro de nuestro país, sino que ese dinero se va a ir al extranjero. Entonces lo que queremos nosotros es la renacionalización de la energía y fuera de nuestro país a esas tres empresas que ya hemos mencionado, que ya he mencionado anteriormente, las queremos fuera. ¿Qué queremos? Que la energía eléctrica sea un derecho humano, porque la necesitamos, porque estamos necesitados de la energía. Entonces es lo que nosotros estamos pidiendo, es lo que nosotros estamos exigiendo, esas cosas. Esa es la postura de la resistencia, y pues qué mejor manera que el día de hoy, que es un día importante, una fecha muy importante, pues manifestarnos, ¿verdad? Entonces eso es el trabajo organizativo que ha tenido la resistencia, es así como estamos trabajando, esas son las cosas que nosotros estamos exigiendo el día de hoy, porque para eso es este encuentro que tenemos, para, para manifestar nuestra postura, y pues esa es la postura que tiene la resistencia, Gracias. que nos hagan valer ese derecho. Exigimos que la energía sea un derecho humano. Fuera las empresas transnacionales, las empresas extranjeras, y que se haga la renacionalización. Es lo que nosotros pedimos, es lo que nosotros exigimos, y pues invitar a otros movimientos, aprovechando el tiempo del día de hoy, aprovechando el espacio, invitar a otros movimientos, invitar al pueblo en general, a nuestro estado de Chiapas, a nuestro país en general, a todo el pueblo, que nos unamos, que de verdad que nos unamos, que hagamos una sola voz para que nuestra voz sea escuchada. Entre más seamos, nuestra Gracias. voz más va a ser escuchada. Entonces es la invitación que yo les hago, a que se unan a nosotros, únanse a esta causa, únanse a esta labor. Somos pocos o somos muchos, pero entre más seamos, muchísimo mejor. Estas son mis palabras, estas son las palabras que tiene la resistencia el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención y un abrazo fraternal. Gracias, compañera. Muchas gracias, muy interesante, compañera Lourdes, tu proceso y bueno, el proceso de todas las organizaciones que están en pues, un proceso de lucha y resistencia de años, ¿no? A continuación, y con cerca, ya pasando las 300 personas que nos están sintonizando en Facebook al menos, pasamos con el compañero Carlos Pereira. El compañero Carlos Pereira le pedimos que prenda su micrófono. Él pertenece al Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, MOPOR. Adelante, compañero Carlos. Ajá. ¿Puede subir un poco la cámara para que le veamos el rostro? Es que se ve muy abajo. Ahí está. Pues buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Agradecerles esta invitación a este foro. Pues 60 años de nacionalización industrial. Qué bueno que nos dimos, qué bueno que nos convocamos. Uno de los pocos actos nacionalistas tiene que ver con este tema de la nacionalización de la industria eléctrica. Entonces, de ahí radica su importancia del por qué este 27 de septiembre, cuando el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica.
Mi nombre es Carlos Alvarado Pereira, vivo en Chiapa de Corzo. Aquí nosotros, bueno, un servidor forma parte de la organización proletaria Emiliano Zapata, del Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas, pero hoy me toca representar y vengo en representación del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, que tiene presencia en, a veces es fluctuante, a veces en 60 municipios, a veces en 50, y tenemos una militancia más o menos de 10,000 agremiados al movimiento de pueblos originarios en resistencia. También decir que a nivel nacional pertenecemos a la ONPP, a la Unidad Patriótica, al MUS y también a la Red Nacional de Damnificados. Devenimos de la lucha indígena, campesina, de la lucha por la tierra, de la defensa. Un tema pues muy importante es que seguimos planteando una nueva reforma agraria en este país. Pues estamos en defensa del territorio, que pasa por el desarrollo de proyectos autogestionarios de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, urbano-populares y demás. Somos parte de este movimiento de la OPES, de FOSICH, de la ONPP, desde hace por lo menos, digamos que nacemos desde el 21 y 22 de febrero de 1991, antes de la irrupción pública del Ejército Zapatista. 3 años antes surgimos nosotros como organización, y en esa coyuntura todo el movimiento social recuperamos más de 300,000 hectáreas en Chiapas, que luego se constituyeron. Obligamos al gobierno a establecer la compra de predios y se establecieron comunidades, ejidos, de esta lucha por la tierra que ha costado sangre. De esa lucha devenimos, de esa lucha, en esa lucha nos hemos forjado, nos hemos formado. Todo este periodo, pues hemos dirigido nuestra lucha a combatir las políticas neoliberales, a los gobiernos neoliberales que hemos tenido a lo largo y ancho de estos tiempos y del territorio chiapaneco, pues consignas para combatir esa política de privatización que ha prevalecido en los últimos 36 años en este país, que alcanzó su máxima expresión en el gobierno de Peña Nieto, cuando nos impusieron 13 reformas estructurales, privatizando la educación, la salud, los energéticos, el petróleo, la energía eléctrica, etcétera, etcétera, privatizando todo. Y entonces en estos últimos tiempos hemos acompañado también al movimiento magisterial y popular. En el 2013, en el 2016, nos opusimos categóricamente a la imposición de esas reformas estructurales. Y hoy, pues seguimos combatiendo esas políticas de privatización, esas políticas de entrega de los recursos estratégicos de nuestra patria a favor de los intereses privados y extranjeros. Esa es nuestra lucha principal, ubicando a este enemigo principal que son los neoliberales en este periodo, identificando también quiénes pueden ser nuestros aliados del periodo, y junto con ellos se ha construido
pues esta nueva coyuntura que nos pone en una nueva situación. No obstante, seguimos posicionando estos temas como el tema de la renacionalización de la industria eléctrica, que es de suma importancia. En esta lucha, desde luego, en contra de las políticas neoliberales. Asimismo, el tema de la defensa del territorio contra el extractivismo, la extracción, el uso del fracking, etcétera, etcétera, que forma parte, desde luego, en defensa de nuestra lucha en defensa del territorio. En defensa del territorio que pertenece a la comunidad ejidal, comunal, a la pequeña propiedad. Entonces, en estos tiempos, pues es importante que vertebremos un movimiento nacional que sea capaz de aglomerar a fuerzas de símbolos siempre que estén de acuerdo con el tema de la renacionalización de la industria eléctrica. Creo que es un objetivo que nos debemos de proponer, de vertebrar y articular un movimiento nacional que sea capaz de exigir como pueblo organizado la renacionalización de la industria eléctrica. Y en ese esfuerzo, por eso estamos aquí con ustedes, en esta idea de que juntemos el mayor pueblo organizado para hacer valer la soberanía nacional y nacionalizar la industria eléctrica. Aquí estamos haciendo sinergia con ustedes, con todos. Sería importante la coordinación entre los diferentes dispositivos en los estados para efecto de coordinar acciones. Tiempo. Yo creo que este es un primer paso, pero no obstante, es importante que vertebremos el movimiento nacional, pero también es de suma importancia la coordinación local. Y aquí el llamado a todos y a todas para que procuremos esta coordinación más eficaz desde los territorios donde tengamos coincidencias. Muchas gracias. Y seguimos en ese sentido, pues haciendo este llamado primero entre nosotros y luego hacia afuera, también la suma de otros actores que no están en este foro, pero que pudieran coadyuvar en este esfuerzo de vertebrar este gran movimiento nacional, que sin duda alguna se augura ya mucho éxito. En buena hora y muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos, por este llamado, por este llamamiento oportuno. Y le damos ahora la palabra al compañero Leopoldo de Gives. Como ya habíamos comentado, el compañero Leopoldo es parte de la Coalición Obrera Estudiantil del Istmo Movimiento de Liberación. Por favor, prenda su micrófono, por favor, compañero. Y le damos la palabra. 7 minutos. Adelante, compañero. Gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros. Después de la expropiación petrolera decidida por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, décadas después, el presidente López Mateos anuncia la nacionalización de la industria eléctrica. Precisamente el día de hoy, 27 de septiembre, hace 60 años. Sin embargo, el 21 de octubre de 1960, un mes después, López Mateos envía a la Cámara Federal de Diputados una iniciativa de ley para adicionar el párrafo sexto al artículo 27 constitucional que decía: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares
y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Estas dos grandes acciones realizadas por gobiernos en estos sexenios son los que generaron que durante unos 15 o 20 años en nuestro país existiera lo que se conoció como el periodo estabilizador. En ese lapso de tiempo, las condiciones socioeconómicas del pueblo de México cambiaron radicalmente con relación a los años anteriores, incluso inmediatamente después de la Revolución Mexicana. Un periodo de cierto bienestar, inclusive los salarios que tuvo la clase trabajadora en México fue más alta que la inflación cada periodo, de tal manera que hubo un periodo conocido tal cual como el periodo estabilizador. Sin embargo, hace ya 36 años a la fecha, pues empiezan a instalarse primero con aquel gobierno conocido como el gobierno de los tecnócratas con Salinas de Gortari, hasta Peña Nieto. Y durante este periodo neoliberal, se fueron privatizando de manera ilegal o usando argumentos legales, tanto la industria petrolera como la industria eléctrica. Y esta es una de las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. La gran desigualdad y el aumento de la pobreza y de un mayor número de pobres en nuestro país. Pero esta también es la consecuencia que genera la reforma energética y particularmente la eléctrica iniciada y aprobada por el Congreso de la Unión durante el gobierno de Peña Nieto en el marco del llamado Pacto por México. Y las consecuencias las estamos sufriendo como pueblo. La privatización de áreas del sector petrolero y también del energético ha generado todo este estancamiento en el desarrollo de nuestro país, que tiene efectos de carácter social y económico en el pueblo de México. Pero también, en el caso más específico de los cobros por el consumo de energía eléctrica, es una afectación general para el pueblo de México, a excepción de aquellas zonas que por razones de carácter del desarrollo industrial en nuestro país, como en la frontera norte, se han beneficiado con los subsidios del gobierno federal. Frente a esta situación, pues desde hace décadas han surgido movimientos, precisamente como el nuestro. Y me da gusto saber que en esta resistencia nunca hemos estado solos, aunque no nos hayamos conocido. El primer acto de resistencia se llevó a cabo en la región del Istmo, en Juchitán, Oaxaca. Ocurre cuando se funda la llamada Colonia Popular Rodrigo Carrasco López en el año de 1983, hace 37 años. 37 años. A partir de entonces, se desarrolla un fuerte movimiento urbano popular en Juchitán, que luego se va extendiendo a otros pueblos, municipios como en Tehuantepec y Salina Cruz, y se van formando colonias populares. En Juchitán se fundan la colonia Gustavo Pineda de la Cruz, la colonia Víctor Yodo, la colonia Eliodoro Vallejo, la colonia 15 de septiembre, la colonia 22 de febrero, la Lorenza Santiago, auspiciadas por la COSEI en aquel entonces. Con el paso de los años, desde 1983 a la fecha, hay más de 70 u 80 colonias populares en donde no se pagan la luz en la mayoría de ellos. En algunos hay personas que pagan la luz y muchos no lo hacen. Aquellos que pagan la luz es porque necesitan su recibo de luz para la obtención de créditos. Necesitan ese comprobante, pero a excepción de ellos, todos los colonos no han pagado la luz. Sin embargo, esta resistencia se circunscribía en Juchitán
exclusivamente en las colonias populares. Y es a partir del 2017, con motivo del sismo del 7 de septiembre, en que la lucha que empezó un año antes en Juchitán es retomada nuevamente y comienza desde hace 3 años la resistencia por el no pago de la luz. Comienza en Juchitán. Al día de hoy, Juchitán, que es una población, una ciudad con unos 100,000 habitantes, tiene 25,000 casas en número redondo, de las cuales 10,000 familias no están pagando ya el servicio por el consumo de la luz. Más de 10,000 familias. Esto poco a poco está ocurriendo también a través de iniciativas que ha tomado la COSEI con organizaciones que se han formado en esta coyuntura, en estos 3 años, como la Red de Vecinos Afectados por los Sismos y la Red de Usuarios de Energía Eléctrica en Resistencia. Y esta lucha incipiente todavía se encuentra en Ixtaltepec, en Tehuantepec, en Izhuatán y sus agencias municipales. Bien. Sin embargo, es un movimiento corto. Es un movimiento pequeño aún, que solamente podrá tener perspectiva de triunfo a partir de las siguientes propuestas. Una, promover la inclusión de nuevas organizaciones sociales en resistencia a lo largo de nuestro país. 2, que este foro, iniciado aquí el día de hoy, se lleve también a la Ciudad de México, al Congreso de la Unión, y que vaya junto con alguna acción que visibilice este problema en la capital de la República. Y 3, exigir desde ahora una mesa de diálogo con el gobierno federal. Con eso concluyo, compañeros. Muchas gracias, compañero Leopoldo. Tras esta historia, un poco también contextualiza pues, los orígenes de esta otra lucha. Y bueno, ahora vamos a dar paso al compañero Gustavo López. Gustavo López es parte de la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia de la Ciudad de México. Y bueno, sin más, le damos la palabra. 7 minutos, Gustavo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas, en especial a las resistencias que se han dado cita el día de hoy para este foro en conmemoración del 60 aniversario de la lucha por la renacionalización de la industria eléctrica. Da mucho gusto, da mucho ánimo saber que las luchas en resistencia continúan, que al escuchar los acentos de nuestros compañeros de Oaxaca, de nuestros compañeros de Chiapas, compañeros de Veracruz, da gusto porque se entiende clarito que la lucha es del pueblo, que estas resistencias tienen su raíz en las colonias, en los pueblos, en los barrios populares, donde lo único que estamos exigiendo o lo que pretendemos lograr todos y todas es justicia. Ninguno de los movimientos que nos damos cita el día de hoy de manera virtual estamos buscando un beneficio político o personal o un beneficio que no tenga que ver con la justicia. Duele mucho escuchar que han muerto compañeros, compañeras en esta resistencia, que algunos han estado presos, otros están amenazados actualmente con órdenes de aprehensión. Duele porque la causa por la que ellos luchan y los que están con amenazas y lucharon los que fueron asesinados, era una causa que iba a beneficiar incluso a sus propios asesinos, a sus propios verdugos, porque el que logremos una tarifa justa, el que logremos la renacionalización, el que logremos el borrón y cuenta nueva, el que logremos el derecho humano a la electricidad, no solamente nos va a beneficiar a los
movimientos, a las organizaciones en resistencia, sino va a beneficiar a todo el pueblo de México. Así han sido las luchas a lo largo de nuestra historia. Las luchas vienen de la gente humilde, vienen de los sectores populares y terminan beneficiando a todos. Mandamos un abrazo fraterno para los compañeros que han perdido a sus seres queridos, a sus hermanos de lucha en estas resistencias. Nosotros como Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, CONUR, tenemos presencia en la zona centro del país, principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Tenemos una resistencia que está por cumplir 11 años, una resistencia que nació una vez que aquel gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa impuso la extinción de Luz y Fuerza del Centro para iniciar un proceso de privatización, para iniciar un proceso de despojarnos al pueblo de un recurso natural, de una empresa que debería de beneficiar a los mexicanos. Recordamos a estos personajes cobardes, estos personajes serviles de los ricos como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, a los cuales enfrentamos durante sus periodos presidenciales. No nos pudieron derrotar, ni sus amenazas no sirvieron, sus operativos que mandaban para que las amas de casa, para que los obreros, para que los empleados, para que los maestros, para que los jóvenes nos rindiéramos, no lo lograron. En cada territorio donde estamos organizados, está claro que la decisión del pueblo de no pagar la luz ante una injusticia, ante un proceso de privatización, lo tienen que respetar. Y la resistencia, como bien lo dijo una compañera, es todos los días. Hemos aprendido todos y todas en este proceso a defendernos. Hemos aprendido que quizá empezamos la resistencia por los altos cobros, pero entendimos al paso del tiempo que los altos cobros es solamente una muestra de un proceso de injusticia, de un proceso donde los ricos no solamente nos quieren cobrar mucho haciendo un gran negocio, sino que también quieren apropiarse de todas nuestras riquezas. El que hoy recordemos el 60 aniversario de la renacionalización se vuelve no solamente conmemorativo, sino se vuelve histórico por la presencia de los movimientos de usuarios de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, de la Ciudad de México, del Estado de México, que nos hemos convocado, que hemos tenido reuniones y que estamos platicando y estamos preparando una jornada de acciones que justo lo que pretendemos es lograr que las demandas que de todos, que prácticamente coincidimos en todas, borrón y cuenta nueva, tarifa justa, reconocimiento de la electricidad como derecho humano y renacionalización de la industria eléctrica, se logre. Será un honor para todos, será de mucho orgullo saber que la resistencia de algunos de más de 20 años, nosotros 11 años y bueno, todos son resistencias de años, que todo este esfuerzo se va a capitalizar en una victoria de los pueblos. El proceso actual que hay con este gobierno, que está por cumplir 2 años, en la mayoría de nosotros, lo que muestra es una atención, nos atienden, pero no hay una solución. Y como organización, como CONUR, tenemos claro que no vamos a conformarnos con que nos reciban y nos atiendan, sino que tiene que haber una solución a un conflicto que fue provocado por los gobiernos neoliberales, que fue provocado por las reformas privatizadoras, por las reformas estructurales que mencionó el compañero que me antecedió. Esas reformas, esas políticas fueron impuestas por malos gobiernos y este gobierno lo que tiene que mostrar es cumplir, resolver esas demandas para que quede claro que lo que hicieron los anteriores, este gobierno no lo va a permitir. Pero al pasar el tiempo, al pasar las semanas, los meses, y no logramos
más que la atención y no una solución, pues nos lleva a que tengamos que unirnos con más organizaciones, a platicar, a darnos cuenta que necesitamos la fuerza de todos y de todas para que logremos la victoria para todos. Es para nosotros también importante resaltar que este proceso de unidad que toma una fuerza importantísima porque somos de diversos estados de la República, luchas históricas, movimientos, organizaciones de muchos años de resistencia, es que estamos dando un paso de unidad de los pueblos, de las organizaciones, y que los siguientes pasos son de hacer acciones de presión en conjunto. Hoy lo damos a conocer con este foro virtual, pero lo que sigue son acciones de presión en cada rincón, en cada estado de la República donde estamos organizados, para que se visibilice que nuestras demandas no han sido resueltas y que estamos actuando en conjunto de los diferentes estados. Ya se inició las pintas, donde exigimos la derogación de la reforma energética impuesta por Enrique Peña Nieto y la renacionalización de la industria eléctrica. El próximo 12 de octubre vamos a tener acciones simultáneas en los diferentes estados, acciones de fuerza, acciones de organización popular, donde vamos a exigir que se abra esa mesa de diálogo que también comentó el compañero que me antecedió, esa mesa de diálogo nacional, para que empecemos a analizar la ruta para que se resuelvan todas nuestras demandas. Es importantísimo que estas acciones que vayamos a hacer el 12 de octubre, otra fecha histórica para nuestra historia, no solo de México, sino de América Latina, esa fecha en que llegaron los invasores a robarse, a saquear nuestros territorios, en esta fecha histórica vamos a actuar en conjunto para decir que la resistencia de más de 500 años también está presente en los movimientos, en las organizaciones de usuarios en resistencia, y que somos un esfuerzo importante, somos un proceso de unidad que no va a rendirse hasta lograr la solución. También queremos decirles, compañeros y compañeras, que en todos los comités donde estamos organizados de la Ciudad de México y del Estado de México, que principalmente son pueblos, barrios y colonias populares, está llegando el mensaje que ustedes, compañeros y compañeras de las demás organizaciones, han dado, que todos nuestros compañeros están al pendiente de las palabras que dieron ustedes, de las acciones que van a seguir, de los pronunciamientos que haya, porque en este proceso también vamos a aprender que la resistencia es de ustedes, compañeros y compañeras de los diferentes estados, son un gran ejemplo para que nosotros podamos seguir. Y entre todos prácticamente nos vamos a dar esa fortaleza que ante tantos años de que no tenemos solución, pues que podamos mantenernos, podamos organizarnos mejor y podamos salir adelante. También queremos dejar claro que las acciones que vayan a darse hacia adelante están siendo discutidas y analizadas en los comités donde participan desde amas de casa, jóvenes, empleados, obreros, maestros, se está discutiendo, se está analizando cada una de las acciones, cada uno de los acuerdos que se han tomado en este esfuerzo organizativo, y que las decisiones que tomemos se van a llevar a cabo con un análisis, con una discusión y con una aprobación de los compañeros y compañeras, lo cual le va a dar una fortaleza mayor, ya que es un proceso que viene de manera democrática, que viene de manera horizontal, y que, y que eso también es importantísimo que todos los demás lo hagamos. Estamos seguros que lo hacen también. Nos sorprende mucho los más de 70 municipios donde están organizados los compañeros de Luz y Fuerza del Pueblo de Chiapas. Admirable que haya una resistencia de ese tamaño, y bueno, el que nosotros lo conozcamos, los escuchemos, los veamos, aunque sea de manera virtual, nos fortalece, nos llena de ánimo para que las acciones que tengamos más adelante sean lo mejor posible.
Adelante, Bien. compañeros, a lograr la victoria. Me despido recordando a un personaje de, de Chile, el compañero Víctor Jara, que decía en una de sus canciones que tenemos el derecho de vivir en paz. Finalmente, todos queremos vivir en paz, pero eso solamente se va a lograr con la justicia. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por el espacio. Muchas gracias, compañero Gustavo, por estas palabras. Y bueno, con una audiencia de cerca de, ya llegando, habíamos llegado a los 350 escuchas en Facebook, le damos la palabra finalmente al compañero Omar Esparza. Le pedimos que el compañero pueda prender su micrófono. El compañero es del Movimiento Agrario Zapatista, Maíz, y bueno, le damos la palabra. Adelante, compañero Omar. Un saludo a todos los compañeros de las diferentes organizaciones. Nosotros somos parte del Movimiento Agrario Indígena Zapatista de la Coordinación. Hemos estado en este nuevo proceso de articulación la semana pasada, en el cual nos encontramos. Y Maíz es una organización que tiene presencia en algunos estados, sobre todo en Oaxaca y en Puebla, en donde estamos enfrentando diversos tipos de grandes megaproyectos. La organización está compuesta por compañeros, sobre todo indígenas, y este tema de la reforma que ya todo el mundo ha tocado, pues es un tema que nos ha golpeado porque existen en el país más de 3,000 proyectos hidroeléctricos en donde se ha abierto a privados la inversión de poder generar sus propias energías y conectarse a la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de la Sierra Negra, por ejemplo, hace 35 años, un grupo de indígenas quisieron poner sus propios dimos para generación de energía para no más de 100 focos y se les fue prohibido. Se les negó el derecho de poder generar su propia energía a estas comunidades en la zona de Tlacotepec, Díaz. Y es un ejemplo de lo que hoy vemos que con la reforma energética le han abierto a, sobre todo, empresas transnacionales la posibilidad de generar su propia energía, destruyendo los ríos, ¿no? Destruyendo los ríos, los cauces de los ríos, y desplazando a cientos o a miles de comunidades que van a ser afectadas a partir de este esquema. Nosotros en la Sierra Negra vivimos 4 años de resistencia contra un megaproyecto que ha costado la desaparición de un compañero que se llama Sergio Rivera Hernández hace 2 años, el 23 de agosto, y hasta hoy sigue desaparecido, y un sinfín de agresiones en las propias comunidades por oponerse a este tipo de grandes megaproyectos que destruyen la naturaleza y la vida. Para nosotros es fundamental decir que la forma en la que se le trata a las comunidades por parte de la Comisión Federal de Electricidad no ha sido nueva. Nosotros en el estado de Oaxaca hemos visto que hay una infraestructura de casi más de 40 años en las líneas, en donde cuando vienen tiempos de lluvia se desconectan, las comunidades se quedan sin luz 3, 4 días, a veces hasta más de una semana, y cuando van a exigir que se les reconecte, pues se les trata con cierto desprecio, con ciertas actitudes racistas, incluso por parte de la propia gente que trabaja o labora en la Comisión Federal de Electricidad. Pero cuando la gente exige, por ejemplo, que se les condone los altos cobros que llegan a las comunidades que a veces ni siquiera tienen luz o que tienen un servicio de muy pésima calidad, la comisión es arbitraria, es agresiva, amenaza
a los usuarios, ¿no? Amenaza a la gente si no paga, se le cortará su energía. Y este tipo de situaciones ha hecho que en muchos momentos las propias comunidades mixtecas se organicen para hacer acciones de manera conjunta a muchos llamados con estos diferentes referentes que han construido acciones contra la propia Comisión Federal de Electricidad. En la Mixteca, por ejemplo, tenemos un tendido eléctrico, la supervía eléctrica, que aunque se está haciendo en tramos pequeños, se está planeando en hacer en tramos pequeños, pues ha tenido ya incursión por parte de la propia CFE con particulares y ha enfrentado muchas veces, amenazado a comunidades completamente, ¿no? Ha llegado a agredir a las propias comunidades en sus propios territorios y a veces por el desconocimiento y a veces por la falta de asesoría, las comunidades permiten que este tipo de actitudes por parte de la Comisión Federal de Electricidad se esté dando. Sin embargo, también hay compañeros conscientes que a partir de las experiencias, de toda esta experiencia que nos han compartido, han hecho movimiento, han articulado parte de la resistencia y han sumado a todas estas acciones de tomas de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad ya en varios años. Hemos acompañado las acciones muchas veces de la red de resistencia contra las altas tarifas de energía eléctrica y con los compañeros de Usisoni muchos años que hemos tomado de manera solidaria, pero también por las afectaciones que nosotros tenemos. Un ejemplo claro es un campesino que apenas si tiene para el bombeo de su agua para su terreno de siembra, llegan cantidades exorbitantes. Tuvimos un compañero que le llegó en 50,000 pesos, por ejemplo, en 50,000 pesos el cobro de la Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño son los abusos por parte de la CFE. Y bueno, para nosotros es importante esta articulación, es fundamental, porque sabemos que mucha de la gente hoy en estos meses de situación de crisis económica en la que está atravesando a partir de la pandemia, a partir de esta situación, mucha de la gente no tiene fuentes de ingresos, no tiene trabajo, en muchos lugares han sido despedidos y al campesino cada vez ha sido más afectado. No tiene cómo pagar estos cobros, no ha habido ningún tipo de consideración sobre los más pobres en este país y se siguen aplicando estos cobros de manera, muy visceral por parte de la propia CFE, sin contemplar la situación en la que viven miles y miles de compañeras y compañeros que viven este tipo de afectaciones. Yo solamente quiero reafirmar y decir que nosotros en estos años, pues estamos caminando del lado de esta resistencia. Nos vamos a sumar a las acciones que hoy están llamando este espacio, porque creo que es un espacio en donde se vuelca, ¿no?, toda esta inconformidad, se expresa toda esta inconformidad, y porque yo creo que es justo revocar esta reforma energética que ha sido la parte medular de las agresiones, sobre todo a los territorios indígenas. No solamente ha sido las altas tarifas de energía eléctrica, no solamente han sido megaproyectos mineros, gasoductos, temas de minería, etcétera, etcétera. O sea, han sido un sinfín de agresiones, de imposiciones sobre los territorios de la gente, sin que haya consultas de ningún tipo, sin que se les tome en cuenta de ningún tipo. La misma reforma energética tendría que haber considerado a los pueblos indígenas. En el artículo 6 del convenio 169 tendría que haberle consultado a los más de 20 millones de población indígena en este país. Y sin embargo no se les ha considerado, solamente se les ha considerado para conveniencia de este gobierno y de los gobiernos anteriores, solamente para hacer como trámite parte de esto, de la ejecución de varios proyectos que vienen a destruir la vida de los pueblos. Yo, para terminar, y digo para cerrar, pues hay una frase que apenas escribía o posteaba ahí con varios compañeros que la platicábamos, que es el
grito de la tierra es el grito de los pobres. Este grito en el cual la gente, los pobres, ven cómo se destruye su territorio, su ambiente, ven cómo se expropian, ¿no? Con estas empresas que vienen en complicidad con los gobiernos locales, estatales o federales, a despojar del territorio que nos pertenece como pueblos originarios, como pueblos indígenas. Por eso esta lucha de nacionalizar la energía eléctrica es una lucha digna, es una lucha en que tiene que tomar en cuenta a todas y a todos, hombres y mujeres de este país, a los pueblos originarios principalmente, porque en los territorios de los pueblos originarios, pueblos indígenas, es donde se ponen o se asientan cientos o miles de megaproyectos eólicas o termoeléctricas o hidroeléctricas que están generando una grave situación de violación a los derechos. El caso de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, que fue desaparecido por enfrentarse a un megaproyecto, a un proyecto hidroeléctrico, es el caso que pasará con cientos y cientos de proyectos hidroeléctricos que se pretenden imponer en este país, en este territorio. Entonces, a 528 años de resistencia indígena, negra y popular, los pueblos hemos estado aquí, los pueblos indígenas han resistido, y este llamado que se hace es un llamado para volver a decir a estos gobiernos que estamos cansados de todo este tipo de imposiciones. Seguiremos luchando, seguiremos articulándonos, seguiremos sumando compañeras y compañeros y pueblos a estas acciones que ustedes y todos ustedes como organizaciones, como personas, como familias nos han demostrado que es una vía para decirles a estos gobiernos que estamos cansados de estas arbitrariedades que se cometen día a día y que se reflejan en el bolsillo de la gente y sobre todo en la bolsa de los más pobres que a veces se queda sin un taco para llevárselo a la boca. Entonces, un saludo, compañeros, estamos aquí, les mandamos un abrazo fraterno desde el estado de Oaxaca. Muchas gracias, Omar. Con esta participación del compañero Omar Esparza de la organización Maíz, pues vamos cerrando este evento de organizaciones. Un agradecimiento a cada una de los representantes de las organizaciones que están hoy con nosotros y que son impulsoras y promotoras de este encuentro para lo que hemos llamado la unidad en la acción. La necesidad de que quienes hemos resistido y que de viva voz ya lo han expresado las compañeras y compañeros aquí por décadas, ¿no? Por muchos años en una resistencias que tienen muchas cosas en común, es necesario que se concrete la unidad en la acción a partir de las demandas sentidas de nuestro pueblo. Es por ello que hemos decidido convocar este foro que ha tenido una gran participación virtual y que seguramente se va a seguir reproduciendo en los próximos días para alcanzar a miles y miles de personas, y en la que estamos seguros de que esas personas se van a sentir identificadas con el sentimiento, con las demandas que aquí se expresan y sobre todo con la necesidad de unidad popular que estamos convocando a 60 años de la nacionalización de la industria eléctrica y que hoy la queremos reivindicar como un proceso actual para luchar en contra de la privatización, en contra de los abusos y para que todos las y los mexicanos tengamos la garantía de acceso a la energía eléctrica. Y a 528 años, como ya lo decía Omar, de resistencia, a 528 años de una colonización que por otros medios se sigue dando actualmente, queremos convocar de manera concreta a unirse a esta jornada de movilización de hoy al 12 de octubre, en la que queremos movilizarnos este día, ¿no? El 12 de octubre, junto con decenas de miles de compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país, para reivindicar pues nuestra independencia y nuestra soberanía como pueblo. Hoy que los medios de comunicación le hacen anuncios y le hacen propaganda a una minoría de ultraderecha que quiere que esta minoría blanca siga dominando en nuestro país y que sigamos subordinados a los mandatos del exterior,
las organizaciones populares y las resistencias debemos hacer presencia y debemos mostrar el protagonismo que tiene el pueblo en las transformaciones sociales y decirle que este gobierno que si no hay un cambio concreto en las condiciones de vida de la población, en realidad las promesas se quedarán en el aire, pero para ello no estamos esperando dádivas o algún tipo de paternalismo, sino que queremos impulsar procesos desde abajo, procesos de autoorganización a partir de las resistencias, la lucha y la historia de los pueblos. Entonces, próximamente daremos a conocer el comunicado conjunto en los próximos días y mientras tanto retomamos esta jornada de lucha, convocamos a todas y a todos a unirnos el 12 de octubre en una movilización por todo el país y convocamos a las organizaciones, a los individuos, a los espacios interesados en articularse en esta iniciativa, pues que nos contacten, están en redes, estamos en las páginas, en las páginas de Facebook y de otros medios, y bueno, nos podrán contactar para unirse a este esfuerzo unitario de unidad en la acción. Finalmente volvemos a agradecer a las compañeras y compañeros de la Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo, a la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, a la Coalición Obrera Estudiantil del Istmo Movimiento de Liberación, a la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia, a la Resistencia Civil de las Chuapas, Veracruz, al Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, MOPOR, a Corriente Sol Rojo, al Movimiento Agrario Zapatista y a la Unidad de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo. En el próximo mes estaremos convocando igualmente a una reunión ya acordada entre todas estas fuerzas para analizar y sacar conclusiones de la movilización y del proceso de unidad urgente necesario. Muchas gracias a todas y a todos los que nos han estado escuchando durante esta transmisión y les deseamos buenas noches, un abrazo combativo desde todas las organizaciones y esperemos que este movimiento siga creciendo para poder conquistar nuestros derechos, conquistar la soberanía, conquistar la autoorganización, la autogestión y la independencia de nuestras luchas. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.